están? Bienvenidos a Espacio Mágico, un lugar creado para calmar tu mente, expandir tu conciencia y vibrar lo que es posible para ti. El día de hoy estamos muy contentas porque traemos un tema que creo que a todos nos cuesta en algún momento trabajo, que es el miedo a soltar, ya sea a soltar algún trabajo, alguna amistad, alguna relación, cosas que a lo mejor ya no nos sentimos en el lugar correcto o cómodos en donde estamos, pero da miedo soltar en ocasiones. Entonces, pues hoy queremos platicar de eso con ustedes, platicar también un poco de nuestras experiencias, porque tanto Dulce como yo pues hemos experimentado esta parte del miedo y pues creo que algo de lo que a mí me ayudó fue esta parte de no está mal tener miedo, el miedo lo tenemos a veces catalogado como un sentimiento que no es tan positivo, pero pues el miedo también ayuda en muchas ocasiones para justo salir a lo mejor de algún lugar donde pues ya no es el lugar correcto para ti. Así que pues hoy vamos a hablar de ese tema y vamos a dar la bienvenida antes a Dulce. ¿Cómo estás el día de hoy, Dulce? Hola, muy bien, espero que estén muy bien. Igual un saludo, Sara. Estamos aquí muy contentas porque como ven estamos tratando de innovarnos y justamente de dirigirnos a ese lugar de soltar nuestros patrones viejos y adaptarnos a estos cambios y a lo nuevo, ¿cierto? Así es, como ven, ya es distinta la forma en la que estamos hoy grabando, porque creo que algo que hablamos, pues justo fue eso, ¿no? Como de, ok, ya vimos o ya experimentamos o fuimos aprendiendo poco a poco, porque a veces un cambio demasiado drástico o radical cuesta trabajo, pero si empiezas como a dar pequeños pasos y aventarte a hacer las cosas, pues es mucho más sencillo que puedas dar el salto. Entonces, pues creo que todo el año pasado estuvimos como experimentando, viendo, obviamente subiendo los episodios, pues que fueran de contribución para ustedes o que nosotros sentíamos que así era, pero pues siempre cae bien un cambio. Creo que el cambio es bueno también a veces y pues hoy queremos también mejorar justo tanto la forma en la que les presentamos los episodios como pues un poco los temas, ¿no? Entonces por eso es que elegimos esta parte de hablar del cambio y del miedo que a veces nos da, ¿no? Sí, justo, o sea, también porque este año, o sea, como año 9, año de transformación y de este encontronazo espiritual, yo creo, y por lo que he visto alrededor mío, ha sido bastante fuerte, ha arrancado con una energía muy fuerte de cambios para muchas personas, de soltar, incluso de personas que han trascendido este año, porque es ese miedo que tenemos a soltar, ¿no? O sea, esta finalización de relaciones, de amistades, y yo creo que este año va a ser la energía completamente para eso y nos está impulsando así quieras o no quieras. En mi caso personal, creo que sí me está impulsando en cuestión de amistades a cerrar ciclos y aventarme, aperturarme a cosas nuevas. Sí, y creo que es por también todas estas creencias que hemos tenido durante mucho tiempo de no, es que tú tienes que aguantar, tienes que resistir. Y no es que no sea así, pero ¿qué tanto te está costando estar en un lugar donde ya no estás sintiéndote bien o cómodo contigo, con tu esencia, con tu ser? Y es como poner las cosas en una balanza, o sea, ¿puedo seguir resistiendo? ¿Qué es lo bueno que tengo de seguir resistiendo y qué es lo que ya no me está ayudando a nada? Entonces es como balancear las cosas y elegir por ti. Creo que es algo que veía en algún momento en un podcast que hablaban justo de esto, de creo que lo mejor o los mejores cambios que hice en mi vida fue cuando empecé a elegir por mí, o sea, por estar bien yo, por cuidar mi energía, por cuidar mi ser, mi salud. Y es algo que luego como que decimos, no, yo aguanto y voy a seguir resistiendo en esta situación. Y pues a veces te cansas, o sea, simplemente es como de, no, es que creo que ya no está bien. Y pues sí, justo de lo que queríamos hablar era de cómo soltar, pero también soltar desde el amor. Estamos como bien acostumbrados a que tiene que pasar algo catastrófico para entonces poder soltar, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, en algún momento de las relaciones, ¿no? De cómo
a veces estás en una relación que ya no te sientes feliz, que a lo mejor todo tiene ciclos y pues hay ciclos que se cumplen y se terminan y está bien. O sea, las personas a veces llegan a tu vida para quedarse o a veces llegan para quedarse 1 año, 2 años, tres, y después puedes soltar. Y no quiero decir con esto de que no luchen por lo que quieren, ¿no, Dul? O sea, o que no es como, no, pues a las primeras vete. Claro. Simplemente es como, pues, reflexionar un poquito. Pues fíjate, justo revisando esta parte, porque nosotros decíamos, ¿por qué tenemos que soltar? Platicábamos Sara y yo, desde el miedo siempre, o a lo mejor desde el terror. Tania Karam habla acerca de los maestros que vienen a enseñarnos a nuestra vida, ¿no? Y habla de maestros amorosos, de maestros rasposos y maestros tormentosos. Y es lo que yo siempre trato de enseñarles cuando vienen, por ejemplo, a sesión, que nosotros tenemos la decisión de qué manera vamos a aprender esa, ese aprendizaje, vaya, ¿no? Valga la redundancia, porque llega de una manera amorosa, de primera instancia, y después llega de una manera rasposa, como dice ella, y finalmente, si no aprendiste y sigues en esa lucha constante de a lo mejor no ver tus talentos y de no querer soltar un trabajo o de no soltar una relación. Por eso se vuelve un ciclo interminable de pronto en parejas que siempre vienen a lo mejor con lo mismo, ¿no? De parejas que siempre te cortan a lo mejor y luego se casan, ¿no? Que incluso hasta estaba escuchando un podcast de soy la que lo salta, ¿no? La que les da el brinco a tomar la decisión. O las parejas que vienen justo y te tocan puros casados, ¿no? Entonces, pues es como tú estás aprendiendo de forma amorosa, rasposa o tormentosa. Y esto no tiene que ver con los contratos de alma, o sea, como decías, a veces venimos con ciertos contratos de alma de, me tocó un papá que es cero amoroso, ¿no? Y ese es parte de mi aprendizaje, pero al final tú decides cómo lidiar con eso, si vas a lidiar con eso de manera amorosa o si vas a atormentarte la vida pensando de por qué me tocó a mí, ¿no? O en lugar de pensar, ¿para qué me tocó a mí vivir esta situación? ¿Cómo ves, Sara? Sí, es algo que dicen como de, a ver, vienes a aprender o venimos todos a aprender y evolucionar. Si no aprendemos de una forma, es como cuando vas a la escuela y dicen, bueno, a lo mejor la técnica para enseñarte inglés es esta. Bueno, no aprendió, a lo mejor es esta. Entonces, así es como vamos brincando un poquito y como se nos van presentando las lecciones. Si no aprendemos de una forma, se va a presentar posiblemente de otra hasta que aprendas y entonces ya avances como al siguiente paso, ¿no? Y creo que a veces nos pasa que decimos, no, pues yo ya aprendí esto, yo ya aprendí esto y llegamos a otro lugar o con otra pareja y es como de, yo ya lo había trabajado, yo ya había aprendido esto, sí, pero lo habías aprendido si se te presentaba de esta forma, pero si se te presenta de esta, ¿de verdad ya aprendiste? Es mucho como, por ejemplo, la parte de poner límites, ¿no? O sea, a veces es fácil poner límites cuando están siendo impuestos a lo mejor de una forma más agresiva hacia ti, es como de, no, o sea, porque entra tu mecanismo de defensa. Pero a veces cuando nos toca poner límites desde un lugar en el que no estamos siendo agredidos, a lo mejor en el que se están poniendo las cosas de una forma muy amable, entre comillas, no logramos detectar que no estamos poniendo otra vez límites. Entonces es otra vez repetir la lección y creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Pero de lo que íbamos con esto es justo que pues a veces no van a estar las personas con nosotros toda la vida o no vamos a estar nosotros en un trabajo durante toda la vida. Y a lo mejor ya nos un poquito la parte del trabajo, creo que es algo que tú experimentaste, Dul, y yo también, que estábamos como tan acostumbradas a un rol que se nos había dicho, o por lo menos en mi caso se me había dicho durante todo el tiempo de, esto es lo que tú tienes que hacer en tu vida y esto es buenísimo para ti y es de muchísima contribución, ganas bien, ya, ahí estás bien y ahí vas a envejecer y ahí te vas a quedar, ¿no? Y fue como, ya no me siento en mi sitio, ya creo que aquí ya no quepo, o sea, y si tú lo ves desde afuera o si las personas lo ven desde afuera, es como, ¿cómo quieres dejar esto? ¿Cómo quieres dejar esto tan maravilloso, no?
que a lo mejor para esas personas es maravilloso y quizás sí tiene su parte de maravillosidad, pero que tú ya no te sientes perteneciente ahí. Entonces, obviamente, cada que quieras soltar a lo mejor algo de este tipo, va a haber muchos detractores y es algo de lo que también queremos hablar. O sea, si ustedes quieren hacer algún cambio en su vida o soltar alguna situación, es importante el círculo que te está rodeando, porque si estás con personas que están siendo detractores de lo que tú estás buscando o de lo que quieres hacer, puede que no sean a lo mejor las mejores decisiones que vas a tomar en tu vida, ¿no? Pero traes ahí en la mente el quiero hacer algo distinto, no creo que esto sea todo lo que va a haber. Entonces, pues siempre es bueno rodearte de personas que te ayuden, ¿no? Que te impulsen y que te cobijen para poder hacer los cambios, ¿no? Y no es que no sea maravilloso, o sea, la pregunta es para quién de verdad es maravilloso, ¿no? Porque justo yo en ese proceso de salir de un lugar donde me daba muchísimo miedo, yendo a terapia, o sea, la terapeuta me ayudó a evaluar las circunstancias. Y no es que el trabajo no fuera maravilloso para algunas otras personas, pero simplemente es que en ese momento para mí no era lo más conveniente o prudente, porque además mis habilidades ya estaban enfocadas en otra circunstancia, en otra perspectiva, en otra situación, donde no significa que no seas talentoso, porque recordemos que Maestro Jesús dice, te doté de múltiples talentos, ¿no? O sea, no significa que Sara no era talentosa en ese trabajo, sino que a lo mejor es talentosa, pero a lo mejor puede ser mucho más de utilidad en este trabajo donde se encuentra ahora, ¿no? Donde se está desempeñando y también de ahí depende mucho cómo tú te sientas, cómo impactas eso, porque los ángeles siempre marcan como de, haz lo que te gusta, o sea, haz eso que harías sin que te pagaran, ¿sabes? Y de ahí viene también justo un tema que tocabas bien importante, que se nos ha hecho creer que por ser espirituales, que por ser buenas personas, no debemos de poner límites y al contrario, parte de nuestra autoestima es efectuar los límites, llevarlos a cabo y poner esas barreras donde hasta aquí no pasas porque hasta aquí me estás agrediendo, ¿no? Y en ese momento, o sea, justo como decías, a mí me tocó muchas personas que eran detractores, pero ellos no tenían una mala intención, ¿no? Estos detractores tenían una buena intención porque ellos creían que lo mejor para mí era que yo permaneciera en ese lugar. Y la verdad es que yo me he dado cuenta que las personas que te quieren a veces te dan un mal consejo porque creen que es lo mejor para ti, porque viene desde sus heridas, de cómo para ellos ha funcionado, ¿no? Y justo yo lo veía con una persona cercana que le decían, deja a tu pareja. Y desde una perspectiva mucho más amplia, yo me percataba que esa pareja sí era buena para esta persona, pero como la gente cercana a ella le decía que no era lo más idóneo o ciertas personas cercanas, se compra esa idea, ¿no? Y yo me pregunto, ¿pero tú eres feliz? Y me, sí, soy feliz. Y entonces, si tú eres feliz, ¿por qué escuchas lo de allá afuera, ¿no? Lo que está allá afuera. Yo sé que son personas que a veces son importantes para nosotros y estamos escuchando lo que se nos dice, pero lo más importante es escucharte a ti, qué es lo que tú estás experimentando, porque definitivamente nadie sabe lo que tú sientes, ¿no? O cómo te sientes realmente. Entonces, siempre si tú no puedes tomar una decisión, no sientes que no puedes tomar una decisión por ti misma, lo más idóneo es acudir a terapia, ¿no? Para poder concretar esas ideas. Sí, y dijiste algo bien cierto, no es que las personas que a veces se comporten como detractores hacia los cambios que tú quieres hacer en tu vida o a las decisiones que quieras tomar, lo hagan de mala voluntad, lo hacen desde su saber. O sea, desde mi saber yo creo que es mejor para ti. Y en algún momento a mí me pasó que desde mi experiencia y desde lo que yo había vivido, veía la relación de una amiga y yo decía, ¿cómo puede ser feliz así? O sea, ¿cómo no se está realizando? O sea, para mí el
como estaba haciendo las cosas, era de no se está realizando como profesionista, como mujer, no sé. Y con el paso del tiempo aprendí a respetar también las decisiones de las demás personas y acompañarlas, no estar como de, no, esto no está bien o esto está mal, sino que yo hoy por hoy la veo y digo, pues ella, para ella eso era realizarse y a lo mejor para mí no, pero a lo mejor lo que yo estoy haciendo para ella no es realizarme, o sea, y me hacen falta cosas, ¿no? Entonces es dejar que cada quien tome como el camino que crea que es de mayor contribución para ellos y que estén bien, ¿no? Porque hay muchos temas en los que, por ejemplo, lo que se hace ahorita, ¿no? De es que esa persona no te conviene. Pues a veces desde afuera podemos ver una perspectiva de las cosas y decir, es que ahí no, o sea, ahí no es, ¿no? Con esta persona no es, pero por algo se está quedando ahí. ¿Por qué? No sabemos, o sea, quizás porque sí está súper enamorado de esta persona o porque está sanando también alguna herida que es él trae o ella trae, porque simplemente tiene algo que aprender. Entonces, por algo está tomando la decisión. Ahora, también está o sea, la otra parte en la cual creo que hemos escuchado situaciones en las que las parejas no terminan o las siguen ahí y es una relación ya súper tóxica, pero ahí también lleva una parte de proceso terapéutico que quizás deben de tomar porque no se quedan simplemente por decir, me quiero quedar. O sea, sé que esto me está haciendo muchísimo daño, pero yo me quiero quedar. Ya entran otros factores que es complicado que las personas salgan de ese tipo de situaciones. Entonces, creo que como personas externas hacia alguien que quiera hacer un cambio, es sí acompañarlos en el proceso y respetar el proceso que están viviendo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Dul? Sí, o sea, y aparte, ahorita que lo decías, o sea, ya incluso ya estando ahí, ya que atravesaste esa barrera del miedo, a mí me da mucha risa porque de pronto hay personas que me dicen, oye, ¿por qué no te buscas un trabajo? Y yo, pues ya tengo un trabajo, ¿no? O sea, estoy de este lado y yo ya tengo un trabajo, pero yo sé que lo dicen con amor, que lo dicen desde sus miedos a lo mejor. Incluso cuando ya atraviesas esa barrera del miedo, como te decía, todavía tienes que ser muy fuerte para poder sostenerte en esa situación, porque como le decías, en una relación de pareja, terminar una relación de pareja, pues no resulta nada sencillo para muchas personas, ¿no? Porque hay sentimientos de por medio, entonces ya superaste la barrera, te separaste de esa persona de la que te querías separar y ahora viene confrontarte de frente con tu duelo, ¿no? Igual, como decíamos yo, o sea, confrontarme con mi duelo de cerrar relaciones de amistad que creo yo desde mi creencia, porque acuérdense que nosotros tenemos múltiples creencias, que es a veces mucho más complejo dejar una amistad que dejar una relación de pareja, porque cuando generalmente dejas una relación de pareja es porque tú ya no quieres a esa persona, pero a veces cuando dejas una relación de amistad, sigues queriendo a esa persona, pero pasan factores, este, ajenos o diferentes que te hacen cerrar esa relación, ¿no? O cuando un ser trasciende, esa persona se va y ya sucedió el hecho, pero al final te sigues confrontando con esa parte del duelo, de cerrar ese ciclo igual. O sea, todo, y yo creo que todo esto tiene que ver justo con el duelo, y por eso Arcángel Arrael anda rondando mucho por aquí, porque si te das cuenta, el dejar un trabajo es un duelo, el dejar una relación, ¿no? O sea, todo aquello que dejes te implica un duelo, así grande o pequeño, pero implica un duelo que Sí, implica sanar tus sentimientos, ¿no? sí, todos los cambios que experimentemos vamos a pasar por un proceso de duelo y es algo que dices ahorita. No es nada más tomar la decisión, porque a veces cuando vas a hacer algún cambio, pues la decisión cuesta, ¿no? Y algo que yo escuchaba era como, de, pues si te da miedo, hazlo con miedo, o sea, porque si no el miedo te va a paralizar y nunca vas a hacer algo que tú de verdad quieras, ¿no? Sí, obviamente es analizar lo más que se pueda, porque a veces aunque tengas el plan perfecto de, todo va a funcionar bien y ya vi todas así, las posibles escenarios que se van a presentar, ya los analicé y para todos tengo una solución, ¿no? Ok, son los que viste.
¿Qué puede llegar a pasar? Quién sabe, pero es también un poquito soltar el control, que es algo que también a veces nos cuesta y nos da miedo soltar el control, porque sabemos que mientras tengamos todo bajo nuestro control, que en sí nunca lo tenemos, pero en nuestra creencia, como bien lo dices, o sea, a veces ahí está, soltarlo nos causa como cierta ansiedad, o sea, esta incertidumbre de, pero ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, es analizar lo más que se pueda y tomar la decisión. Y ya que tomaste la decisión, pues ahora sí, como dices tú, es sosténla, porque quizás tú veías que los escenarios posibles eran estos y se están presentando otros de otra forma, y es como lo tienes que afrontar y te tienes que ir como adaptando, pero eso también es aprendizaje. O sea, creo que, por ejemplo, a veces te dicen, ¿no? De voy a renunciar a mi trabajo y voy a emprender. Ya tengo perfectamente, y eso es algo que, una experiencia que me pasó muy cercana, de una persona que renunció a su trabajo, emprendió y le empezó a ir súper bien, ¿no? Entonces dijo, claro, es que yo analicé todo perfectamente. Llega la pandemia y eso bien que había analizado, con todos los escenarios que había analizado, no había analizado el escenario de una pandemia porque nunca se había presentado. Entonces, todo eso que había planeado y que iba avanzando bien, empezó así como a desmoronarse, ¿no? Entonces es, ok, pues entra aquí la resiliencia y decir, pues esto ya no está funcionando así, ok, ¿qué opciones tengo? ¿Cuáles son mis plan B, ¿no? Que están por ahí. Y volver a hacer decisiones, a tomar decisiones y volver a cambiar. Entonces, creo que es eso. Si quieren hacer algo en su vida, pues tomen la decisión, aunque les dé miedo y tengan mil incertidumbres. Pero también es un poco como abrirse, y yo sé que suena muy bonito y muy espiritual, de abrirse a lo que el universo tenga también para ustedes, porque mientras más se abran, más es de contribución hacia su persona, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, justo es que ahí vas a tocar un miedo, digo, un miedo, un punto muy importante, estoy pensando en el miedo, lo que dice Arcángel Miguel de los miedos no son tan grandes, dice Arcángel Miguel, los miedos no son tan grandes como tú crees, ¿no? O sea, nosotros atrás del escenario estamos imaginando cosas súper grandes que pueden pasar y lo peor, y cuando traspasas esa barrera, te das cuenta que no era tan grande o tan peor o tan pésimo como tú ya lo habías imaginado, ¿no? Y una vez que ya pasaste esa barrera y como bien nos referías ahorita, creo que ese sería el primer punto, aventarte, y el segundo punto, elegir, pues elegir desde el amor, o sea, yo lo vería ese segundo punto, elegir desde el amor, ya que estoy en este escenario que no estaba planeado y que tal vez no resultó como yo quería, como dices, que esta persona se le vino el mundo encima porque de pronto te viene todo, pues también hay que recordar que se nos ponen retos enfrente. Justamente nosotras dos creo que hemos experimentado el reto de definir si realmente sí es lo que queremos, ¿no? Estar donde estamos ahora. Y esos retos son pruebas para que te des cuenta de si tú estás en el camino correcto. Entonces, ahorita que tú decías eso, se me viene a la mente el cómo a veces el universo nos pone retos para que definamos qué es lo que nos gusta. Y una vez que ya tienes definido eso y que lo tienes claro y que estás totalmente certero, entonces sí viene también la parte de confiar en el plan de Dios, ¿no? En justamente esa parte soltar, que yo creo que ya viene el tema principal del episodio, que es aprender a soltar, porque siempre queremos tener el control de todo y no podemos tener el control de todo. Y justamente leía alguna vez que en lugar de buscar tener el control de todo, entiendas que no tienes el control de absolutamente nada. De lo único que tienes el control es de tus pensamientos. Y por tanto, como tienes el control de tus pensamientos, porque a veces ni siquiera controlamos nuestra salud o no podemos controlar lo que hacen otros, o incluso a veces ni siquiera lo que nos sucede, ¿no? Porque a veces sales y de pronto encuentras mucho tráfico y no llegas a la hora que tenías que llegar, ¿no? Porque no podemos controlar el tráfico.
pero sí puedes controlar tus pensamientos. Entonces, a raíz de que puedes controlar tus pensamientos, entonces ponte en acción, pon lo más positivo que puedas. Entonces, por eso nosotros usamos, que creo que Sara también lo usa, el cancelado, borrado y descreado, o cancelado, 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 que estamos cancelando esos pensamientos negativos que nos agobian y los sueltas al universo. O sea, muchas personas dicen, por ejemplo, con la ley de la manifestación, que tenemos que estar pensando y pensando y pensando y pensando y pensando. Entonces, a veces cuando lo sobrepensamos tanto, estamos sobrepensando tanto que le estamos metiendo. Y si no funciona, o si mi carro tiene que llegar por una rifa, o si mi carro tiene que llegar porque mi papá me presta dinero, y entonces tú ya le estás poniendo un pero al universo, ¿no? Ya le estás diciendo cómo va a llegar, cuándo va a llegar, por qué va a llegar, y entonces es simplemente suelto y confío, porque no tengo el control de eso. Entonces creo que ese es un tip que les puede servir, el saber que no tenemos el control de absolutamente nada más que de nuestros pensamientos y que de nuestros pensamientos empezamos a manifestar co-creando en positivo. Sí, sí, y es, o sea, los pensamientos a veces nos van como saboteando. Me ha pasado en algún momento que voy manejando y así como esta vocecita de, ¿y si te pega un carro? Y yo así de, no, o sea, ahorita que decías de cancelado, cancelado, lo destruyo y lo descreo. O sea, ese pensamiento que está ahí naciendo, lo destruyo y lo descreo. Porque así como, a ver, como podemos manifestar cosas bonitas que pasan en nuestra vida, si nuestra mente está rumeando todo el tiempo como cosas catastróficas, pues es también la energía en la que empiezas a vibrar y pues empiezan a pasar así. O sea, algo que también he escuchado en algún momento es que el universo como que corrobora. Es como, si estás pensando, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, ahí está. O sea, y te lo pone como, ok, pues tú estabas vibrando en esa energía, pues eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, no es tampoco sentir culpa de, ay, me pasó algo malo porque yo lo estuve llamando, lo estuve pensando. No, es simplemente hacernos conscientes de qué es lo que estamos pensando y de que así como pueden pasar cosas que catalogamos como positivas, pueden pasar otras, y que a lo mejor esas no son de tan contribución, pero que si soltamos el control y dejamos que las cosas también lleguen y empezamos a vibrar en otra energía, pues van a ser cosas más de contribución a lo mejor para ti o para tu vida, porque algo que yo escuchaba en algún momento es que lo que más te bloquea no es lo que tú dices que es negativo, sino lo que tú crees que es positivo. O sea, la creencia de lo que, esto es lo mejor, esto es lo que mejor me va a contribuir, a veces eso es lo que te bloquea más para todas las demás posibilidades que pueden estar ahí. Entonces, eh, creo que es parte de, como dices, empezar a soltar y fluir un poquito más con el universo y con lo que se va presentando en la vida. Sí, yo creo que ese es uno de los ejercicios prácticos. Digo, para mí fue muy retador el cancelar todos mis pensamientos negativos y cuando empecé a hacer este ejercicio todos los días, me di cuenta de la gran cantidad de pensamientos negativos que tenía y entonces dije, Dios, pienso demasiado negativo. Y creo que no solo soy yo, creo que somos todos porque se nos ha enseñado a pensar en lo que no queremos que suceda, ¿no? Y aparte también se nos ha enseñado a decir el no, no, no. Y el universo no entiende el no, ¿no? Porque Dios siempre tiene un sí para ti. Tal vez es un sí después, sí posteriormente, o sí de mejor y más elevada manera, ¿no? Entonces siempre hay un sí, por eso se dice también que el universo y el subconsciente no entiende el no y por eso también se trabaja todo de manera positiva. Las manifestaciones siempre son de manera positiva. Entonces, haciendo este ejercicio, por lo menos 3 días, hazlo 3 días y te vas a dar cuenta de cuántos pensamientos negativos te bombardean, ¿no? Hasta de salir de casa, al entrar, el pensar a lo mejor emitir un juicio hacia alguien también es un pensamiento negativo. Entonces, cuando empiezas a cancelar, 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 empieza a cambiar tu vida. De verdad que sí empieza a generarse otro tipo de energía mucho más positiva y empiezas a adaptar a tu cerebro, a acostumbrarlo a que vibre alto, ¿no? A que piense en cosas positivas.
Sí. Sí, esta parte de lo destruyo y lo descreo, que al final es de Access, que en algún episodio anterior ya les habíamos hablado un poco, o les había hablado un poco de Access. Creo que a mí me ha ayudado mucho y me decían en algún momento en una sesión que tomé cuando empecé con todo esto de que la vas a pasar todo el día de hoy destruyendo y descreando, destruyo y descreo, y vas a ir viendo cómo las cosas se van acomodando de una forma distinta, porque entonces empiezas a quitar o a borrar creencias que te limitan, eh, cosas que ya habían quedado como implantadas en tu cerebro y en el subconsciente, y que por ende actuábamos o tomábamos decisiones desde ese lugar del inconsciente, no desde la parte consciente. Entonces, como tip, como dices, o sea, creo que es algo que pueden empezar a hacer, a soltar. Y yo sé que a veces se dice, "Ay, sí, pues es bien fácil que me digas suelta", pero cuesta mucho trabajo, ¿no? También es otra de las creencias, que soltar cuesta muchísimo y que nos va a doler, ¿no? Y algo que escuchaba es, puede que las cosas te duelan, pero no van a doler para siempre. Nada es para siempre, ni lo bonito ni lo feo, nada es para siempre. Todo es la permanencia del suceso. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar esto que estás viviendo? Si estás disfrutando algo, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Lo puedes extender? Quizás sí, pero va a llegar un momento en el que va a terminar porque vas a estar experimentando otras cosas. Entonces, creo que a mí lo que me ha ayudado es quitarle el juicio un poco a lo que va pasando en la vida, ¿no? Es como, ok, hoy en la mañana me tocó muchísimo tráfico, hubo un accidente en periférico. Podría decir, ¿cómo es posible? Voy a llegar súper tarde, bla, bla, bla. Sí, ¿lo puedo cambiar? No, no tengo el control de cambiarlo, no puedo hacer algo al respecto, pero sí puedo cambiar cómo me impacta a mí, o sea, cómo lo tomo, cómo lo hago consciente de, ok, pues sí, voy a durar exactamente lo mismo, y es algo que les decían alguna vez en un video, no me acuerdo si en Instagram, de que a veces vamos en el tráfico y la energía de por sí del tráfico es una energía densa, ¿no? Porque todos van como con la prisa, ya voy a llegar tarde, van enojados y demás. Y hubo una ocasión en la que yo iba en el tráfico y dije, pues ya estoy aquí, o sea, en algún momento eventualmente voy a llegar, eventualmente esto se va a acabar el tráfico, va a empezar a fluir y yo voy a llegar a mi destino, ¿no? Puedo padecer todo el camino o puedo disfrutar todo el camino. Entonces, puse la música que me gustaba. En mi caso me gusta mucho Juan Luis Guerra, entonces puse a Juan Luis Guerra y ahí iba yo bailando en el camino, dándole shows a los de la camioneta que iban adelante, que no me percaté, o sea, por estar como en el rollo de las canciones y demás, no vi que en la camioneta de adelante iban unas personas en la caja por riéndose de mí, ¿no? De que iba yo así. La verdad es que no me incomodó, fue como, pues no los vi. Pero el punto es que traté de hacerme más ligero el camino. Entonces, si bien el transitar de algunos cambios no va a ser quizás lo más amable del mundo, es cómo haces o qué decisiones o qué elecciones tomas para que sí sea lo más ligero para ti, y cuando llegues como al destino, pues sea como, no sé, como más bonito, algo así. Sí, Porque, a justo ver, eso. creo que a veces también, y esa reflexión creo que la tenía en la mañana, a veces decimos, es que quiero llegar al punto B, del punto A al punto B. Y en ese trayecto está de la fregada, pero tú querías llegar al punto B. Y a lo mejor el punto C está mejor y está más ligero y es más transitable, pero tú estás aferrado a llegar al punto B. Entonces, pues disfruta también del camino y disfruta también del trayecto hacia llegar a los objetivos que tienes, porque es algo que veía, ¿no? Como está bien si es que eso les funciona a ustedes, ¿no? Pero como de quiero comprar un carro. Ok, a lo mejor va a haber sacrificios que vas a tener que hacer, o va a haber ajustes a lo mejor en la economía que vas a tener que hacer para poderte comprar un carro. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar para poder llegar a ese objetivo? Porque si es como, me voy a abstener absolutamente todos los gustos y a lo mejor voy a durar 3 años para podérmelo comprar, híjole, y si durabas 4, pero disfrutabas más el proceso. No sé si me estoy dando a entender con lo que les digo. Sí, o sea, sí te entiendo. Justo era lo que te iba a decir. En el proceso, disfruta el proceso. Abraza, si estás triste, abraza tu tristeza, ¿no? Y es como, voy a poner un ejemplo bien claro. Wendy Guevara, ¿no? Es esta chica que es una influencer que llevó un proceso bastante crítico, bastante difícil a donde está ahora.
Y ella dice, pero antes podía ir a la taquería y comerme unos tacos y comer y disfrutar el taco. Ahora ya no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, disfruta el proceso. En ese proceso en el que no era famosa, en el que no era influencer, y lo disfrutó y que podía hacer cosas distintas a las que hace ahora. Eso no significa que no disfrute lo que hace ahora, a lo mejor de estarse tomando fotos, pero en cierta medida ella ha dicho, extraño esa parte, ¿no? Entonces, el invierno siempre pasa, la tristeza siempre pasa y cuando no pasa, pues obviamente hay que ir al médico, pero siempre pasa y hay que disfrutar cada emoción, incluso hasta suena un poco ilógico, pero a veces hasta el enojo se disfruta, ¿no? El sentirte así de, "Ah", y lo sacas y te sientes aliviado. Y Arcángel Rafael es algo que dice, ¿no? Disfruta cada emoción, por más absurdo que parezca, la tristeza, el miedo, la frustración, porque es algo que aprendes a convivir con ello, porque es parte de tu luz y es parte de tu oscuridad también. Y cuando aprendes a vivir con ello y lo disfrutas, entonces estás un paso adelante porque las cosas que vengan o la frustración que venga o las personas que a lo mejor no sean tan positivas que lleguen a rodear tu vida, ya no las vas a ver de la misma forma que las veías antes cuando empiezas a disfrutar de tus emociones. Sí, a vivirlas, o sea, vivirlas y abrazarlas, porque creo que a veces decimos, no, es que no quiero estar triste. Y mientras más vas tapando la emoción, más largo es el tiempo en el que va a permanecer ahí, porque en algún momento se va a ir, pero va a salir, o sea, tiene que salir por algún lado. Y todas aquellas emociones, sentimientos y demás que no salen a lo mejor de, no sé, llorando, hablando, riendo, lo que sea, se van quedando ahí atoradas y después es que vienen como ciertos problemas también más físicos, no tanto emocionales o espirituales, sino más físicos, ¿no? El cuerpo lo va a sacar, de alguna u otra forma lo va a sacar. Entonces, pues es parte de vivirlas. Y hay una película que yo creo que todos ubican, justo que habla de esta parte de las emociones, que todas las emociones están ahí para algo, incluso el miedo, la tristeza, todas tienen una función. Entonces, ok, es reconozco que tengo miedo, reconozco que me siento triste, reconozco que estoy súper feliz y eufórica y reconozco que esto también va a pasar, o sea, también lo voy a transitar, ¿no? Y algo que me quedé pensando el otro día es que a veces cuando queremos tomar una decisión y hacer un cambio o soltar algo, generalmente nos quedamos, no sé si se ha pasado, Dul, con lo último. O sea, lo último que es por lo que estamos tomando la decisión de irnos de cierto lugar. Y Ujú. hace rato lo decíamos con el trabajo, ¿no? No quiere decir que en mi caso, por ejemplo, que duré 17 años trabajando para una compañía, no haya disfrutado momentos. Obviamente hubo muchos momentos que disfruté y me quedo con esos momentos, con esas convivencias, a lo mejor con las personas, con todas las personas que conocí que fueron de contribución hacia mi vida y que hay personas que sigo conservando en mi vida porque siguen siendo importantes para mí. Entonces, se disfrutó todo ese proceso. Obviamente hubo cosas que no, y creo que también llega a pasar en las relaciones, o sea, pero no descartemos esa experiencia porque a veces es como, híjole, fracasaste en tu trabajo, fracasaste en tu relación. No, no fracasé, la experimenté, la viví. Llegó un punto en el que ya no, o sea, en el que ya estaba ahí alguna situación rota y decidí o elegí, porque creo que todo en esta vida es una elección, elegí tomar otro camino, pero eso no quiere decir que todo lo demás que se vivió fue un fracaso o que no hubo nada bueno. Entonces, creo que es algo que también podemos ligarlo a esta parte de soltar desde el amor. O sea, hoy lo suelto porque siento que ya no es, ya no estoy aprendiendo más ahí o ya no estoy sintiéndome pleno, ¿no? Que lo hablamos al inicio. Pero eso no quiere decir que no tuvo muchas cosas o muchas situaciones buenas y que me hicieron feliz en ese momento. Entonces, no lo voy a descartar, no voy a decir, esto fue malísimo, porque pues por algo estábamos ahí, ¿no? Sí, nosotras lo hablábamos hace unos días de, por ejemplo, cómo la gente percibe el divorcio como un fracaso, ¿no? Justo lo decíamos y nosotros decíamos, es que no es un fracaso, es un aprendizaje. Y si dejamos de ver todo lo que no funciona como un fracaso,
y lo empezamos a ver como aprendizajes, entonces vamos a entender, vamos a ir entendiendo un poco cómo es que funciona esta vida, ¿no? Porque así es como funciona la vida, o sea, no porque algo no haya funcionado, significa que eres un fracasado. Tal vez tengas que moverte, justo lo que decíamos, incluso las emociones a veces suceden para que te muevas de algún lugar o para que te vayas a otro lugar donde tienes que estar o donde sí resuene tu energía o donde sí te sientas cómodo o cómoda. Entonces, es por eso que se dan este tipo de situaciones, ¿no? El dar ese paso. Y creo que ese es un punto bien importante, creo que ya llevamos como 10 puntos, pero el observar todo lo que no funciona como un aprendizaje y eliminar de cierta manera la palabra fracaso en nuestra vida, porque al final todos los procesos que pasamos son aprendizajes y pasan para algo, ¿no? No pasan por algo, pasan para algo. Sí. Sí, ahorita que decías de las emociones o los sentimientos que llegamos a tener, o sea, incluso es como para que te muevas, es un ejemplo bien burdo. Si estás en un lugar, en la selva, no sé, bueno, en la selva, no. ¿Dónde vive el león? En la sabana, ¿no? Estás ahí, hay un león X y se te está acercando, pues obviamente vas a sentir miedo y a lo mejor puedes decir, es que el miedo no es un sentimiento positivo. Pues en ese momento sí, porque si no te diera miedo ahí te vas a quedar. O sea, pues el miedo hace que te muevas, que corras, que acciones. Entonces es eso. O sea, te digo, es un ejemplo bien burdo, pero pues creo que da como un poco de claridad. Y el otro ejemplo, que es como para que si te llega a paralizar o si ese miedo te paraliza, pues vas a dejar de experimentar cosas, ¿no? Hace varios años eh, es como un juego, se llama Sky Coaster, no sé si lo han visto, pero es parecido al bungee, pero se llama Sky Coaster, que te meten como en un costalito y te avientan, ¿no? Hay un momento en el que vas como en caída libre porque literal el costalito se te despega. Entonces, en algún momento, yo dije, pues nos aventamos, o sea, llegaron mis primos, se nos aventamos, y yo dije, sí, no lo pensé, no dejé que el miedo como que entrara en mi cabeza hasta que estaba arriba. Ya que estaba arriba amarrada y que me iban a soltar, fue cuando empecé a sentir miedo. O sea, dije, ¿y ahora? O sea, bien pude haber dicho, no, 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 ya, o sea, tengo muchísimo miedo, bájenme, vuelvan a bajar de forma normal, no me suelten. Pero dije, pues ya, o sea, me voy a dejar ir, ¿no? Sueltan esta cosa, vas en caída libre y la experiencia es otra cosa. O sea, de verdad, fue como la adrenalina que sentí en ese momento, toda esta, pues sí, vivencia que ya no me van a platicar, ya no me van a contar qué es lo que se siente. Valió completamente la pena los segundos de miedo que tuve a la experiencia que se vivió. Entonces, es como otra reflexión de, a lo mejor vas a tener miedo un tiempo, pero si no lo haces porque el miedo te paraliza, vas a dejar de experimentar muchas cosas en tu vida. Entonces, pues tampoco les decimos que hagan locura y media, ¿no? O si quieren, sí, pues, pero al rato, yo escuché en un podcast que tengo que hacer lo que se me dé la gana. No, pues hagan lo que vibre para ustedes y lo decimos al inicio del episodio, ¿no? Si esto vibra y esto conecta con ustedes, pues háganlo y experimentenlo. Y si no, pues déjenos ahí como loquillas hablando. Sí, déjenlo fluir. De hecho, mira, aquí va a aparecer los puntos que ya hemos tocado, los vamos a ver. Dime si hay algo que nos haga falta, que es enfrentar tus miedos, que es como el primer punto, elegir a través del amor, soltar al universo, practicar pensamientos positivos y ver los aprendizajes, ver las cosas como aprendizaje y no como fracaso. Así es. ¿Cómo ves? ¿Hay algo más que, no, que nos falte? ¿Algún punto que nos falte tocar? Creo que no. O sea, creo que, digo, igual ustedes coméntenos así como si se nos está yendo algo, porque luego aquí nos agarramos hablando y a lo mejor hay otras cosas que conectaron con ustedes y no lo estábamos anotando aquí, pero creo que estos puntos te pueden ayudar a tomar elecciones distintas en tu vida y
a poder soltar desde otro lugar, no desde este lugar de dolor o desde el lugar de miedo, como decimos, ¿no? Sino como desde un lugar de una experiencia mucho más expansiva para ti y para tu vida. Sí, yo creo que estos puntos son como los más claves, siempre apegándote a también cuando no puedas, justo como decíamos Sara y yo, a terapia, apégate a la espiritualidad, a lo que creas, porque también a veces los seres de luz te ayudan a ir enfrentando miedos y si no puedes, pues como decimos, a terapia, haz lo que te funcione o complementa todo de mejor manera porque al final somos un todo, ¿no? Somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces, a veces hay que complementar todo. En el cuerpo físico yo diría, muévete, porque no podemos hacer cosas diferentes si no nos movemos. No esperes que caiga la fortaleza, porque a veces las personas me he dado cuenta que están esperando a que del cielo caiga la fortaleza, ¿no, Sara? O sea, yo veía así, he visto consultantes que dicen, ojalá Diosito me mande fuerza, pero tú qué estás haciendo para ser fuerte? ¿De dónde vienen tus fortalezas? A veces lo que vemos como debilidad es una fortaleza. Yo siempre les digo, a veces lo que ves, y te voy a decir un caso bien gracioso de mío, que yo veía, mi profesión es licenciado en Derecho, ¿no? Entonces mi voz, o sea, oigan, mi voz es toda una ternura, mi voz, ¿no? Entonces yo le decía al universo, ¿cómo es posible que me hayas mandado esta voz si yo tengo que hablar fuerte, duro, rígido para poder comunicarme en los juzgados? Y después entendí que mi camino era otro, ¿no? Que es a nivel espiritual y que esa voz para ser angeloterapeuta es perfecta, ¿no? Porque te imaginas un angeloterapeuta que hable, hola Sara, ¿cómo estás? ¿No? Sería un poco extraño, pero yo en ese momento no lo entendía y tenía un tema personal o psicológico con el tono de mi voz o la manera que vibra mi voz, ¿no? Pero no entendía porque no podía ver más allá de mis ojos, que era realmente a lo que me iba a dedicar en un futuro. Sí, tú estabas como casada con esta parte de no, pues yo estudié derecho y eso es a lo que me tengo que dedicar, es lo que se espera de mí, ¿no? Claro, y aparte necesitaba una voz, o sea, yo veía mujeres que tenían una vocerrón así como de varón, más varonil, y decía, ¿por qué yo no tuve una de esas voces? ¿No? Para poder hablar. Y incluso empecé a tomar, que nos llegó la pandemia y tuvimos que suspenderla, pero incluso empecé a tomar clases de cómo hablar en público, pero mi meta no era hablar en público porque no me daba miedo hablar en público, mi meta era hacer mi voz mucho más profunda, más ronca, que se oyera diferente para sentirme escuchada. Y una vez que superé ese miedo, que traspasé, que me di cuenta de que era una reverenda tontería, mi voz empezó a ser mucho más fuerte y entonces la gente empezó a escucharme y no tuve que cambiar de cierta manera el tono de mi voz, ¿no? O la frecuencia de mi voz, o no sé cómo sería. Sí, o sea, no tuviste que modular, moderar, cambiar esa parte, simplemente a lo mejor era algo que estaba acá y que cuando lo soltaste fue como, ok, pues entonces no necesito hacer más cambios, ¿no? Simplemente siendo quien soy, puedo experimentar esto. Y creo que eso es algo también, que a veces estamos todo el tiempo queriendo ser algo distinto porque es lo que se marca o lo que está como bien visto y simplemente siendo tú ya eres de contribución. Si de verdad te reconoces como el ser infinito que eres y no como un ser finito, porque eso es otra de las cosas, o sea, que estamos acostumbrados a que nos digan, tú solamente puedes hacer esto porque eres un ser finito. Y la realidad es que no, somos seres infinitos que podemos hacer muchas más cosas y el punto es como querérnosla también, ¿no? Y algo que les quiero dejar aquí es una de estas frases que es como hablarle al universo. El universo está escuchando todo el tiempo, el universo, Dios, en lo que ustedes crean, ¿no? Y es como, ¿qué me estoy
negando a soltar o qué estoy resistiéndome a soltar, que si lo hiciera mi vida sería mucho más ligera, más bonita y más feliz. Y no necesitan contestarlo, no necesitan responder esta pregunta, simplemente es lanzarla al universo, ¿no? Universo, ¿qué me estoy resistiendo a soltar? Que si lo hiciera, mi vida sería más bonita, más ligera y más feliz. Sí, qué bonito ejercicio, Sara. Ese lo vamos a poner también aquí. Yo creo que en los banners para que puedan agregarlo. Y yo finalmente, yo también les diría que se acepten tal cual son, que en esta parte de poder reconocernos, no estoy diciendo que no cuides tu cuerpo, porque hay gente que dice, ay, me acepto tal cual soy, entonces no cuido mi cuerpo, ¿no? Porque igual como yo soy así, entonces hay que cuidarnos, pero acéptate en este molde en en el que veniste. Así venimos en este molde y como yo les decía, por algo veniste en ese molde, ¿no? Como me pasó a mí, ¿no? Por algo venía yo con esa voz. Sara, repíteme entonces el ejercicio es, ¿qué me estoy negando a soltar? Sí, universo, ¿qué me estoy resistiendo a soltar? Que si lo hiciera, mi vida sería más bonita, más ligera y más feliz. No, creo que está muy grande. Bueno, lo voy a dejar como universo que me estoy negando a soltar para que no los grabemos. Sí. Y lo dejamos por aquí. Lo dejamos por aquí y ya posteriormente le agregas para que tu vida sea más bonita. Ujú. Más Bueno, ligera y para que más mi vida feliz. sea más bonita y más feliz. Más bonita, más ligera y más feliz. Igual, y digo, ustedes están como escuchando el episodio, de todas maneras se los está poniendo aquí Dul, pero esto lo pueden utilizar o estas preguntas hacia el universo las pueden utilizar en cualquier momento y en diferentes circunstancias o en diferentes situaciones. O sea, es como ir poco a poco dialogando más con el universo, teniendo más comunicación con él y escuchándolo, o sea, escuchando lo que nos tiene que decir, porque a veces casi casi nos grita y nos pone así, y dicen que el universo siempre confirma 3 veces. O sea, si ustedes hacen una pregunta y se abren a lo que les llega, o sea, a la información que llegue, a lo mejor lo ven de una forma y dicen, no, a lo mejor no, quizás estoy medio loca. Se los voy a volver a presentar de otra manera. No, quizás no. Hasta la tercera, así como de para que veas que sí te estoy escuchando y que sí estoy contestando lo que me estás diciendo. Simplemente pues pregunten, suelten y ábranse a la respuesta. Sí, listo, ya lo puse para que mi vida sea más bonita, más feliz y más ligera. Sí. Y el otro ejercicio que pusimos era cancelado, cancelado, cancelado. Y Sara lo usa en Access de una manera diferente que es descreado, Destruyo y descreo. Lo destruyo y destruyo y lo descreo. descreo. ¿Por cuánto tiempo recomienda Sara que lo practiquemos? La parte de destruyo y descreo lo pueden hacer, por ejemplo, un día se pueden levantar, una semana, no sé, o sea, de cada pensamiento catastrófico o cada pensamiento de bloqueo que puedan empezar a sentir, lo destruyo y lo descreo. A lo mejor no soy suficiente para esto, lo destruyo y lo descreo. A lo mejor no me van a elegir para tal posición, la destruyo y lo descreo. O sea, lo destruyo y descreo. Pásense destruyendo y descreando. Incluso, por ejemplo, en tema de relaciones, todo lo que tenga que ver o todo lo relacionado con las relaciones que he tenido hasta el día de hoy, lo destruyo y lo descreo. Y no quiere decir que si están en una relación ya va a valer gorro, simplemente es que las formas, a lo mejor en cómo ha funcionado hasta hoy, es lo que se va a destruir y descrear, pero esto lo que hace es abrir posibilidades para que vivan experiencias distintas y que puedan ser de mayor contribución para ustedes. Entonces, no es como de, no, pero si yo estoy casada y me voy a divorciar, no, es simplemente abrir las posibilidades. Claro, la gente siempre piensa que, o por ejemplo, cuando también vas a recuperar fragmentos de alma o divorcio energético, te dicen, pero se me van a olvidar mis recuerdos.
No, 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 Ok, no pasa nada. No es de esa forma, no tenemos el poder de borrar recuerdos no. No es algo que también me o de preguntaban con las destruir vidas sesiones. como tal. Ajá, Justo lo que estamos destruyendo es lo negativo, pero aparte, otra cosa que es bien padre es que el universo no conspira en tu contra, o sea, no va a ser algo que te afecte, algo ujú, negativo. Entonces, no puedes destruir o descrear algo que es positivo para ti. exacto. Así es. Entonces, creo que este ejercicio lo pueden usar sin miedo alguno de destruir o, o descrear algo que sea positivo para ti. Así es. Sí, experimentenlo, vayan viendo cómo van cambiando las cosas en su vida y lo menos que puede pasar es que sigan viviendo tal cual y si así están bien, está perfecto. Entonces, pues, tomen lo que les sea de contribución. ¿Y algo que quieras agregar, Dul, para ir cerrando el día de hoy el episodio? No, creo que ya tocamos todos los puntos. Espero que de verdad esos ejercicios prácticos literalmente los lleven a la práctica y pues si tienen dudas o sugerencias, pues estamos abiertas a escuchar y a leer todos sus correos para poder contribuir de una mejor y más elevada manera. Sí. Y si les gustó el episodio, ya saben, compártanlo con alguien que crean que pueda sumar a su vida o con alguien que crean que pueda conectar. Y ahorita que estamos como con todos estos cambios, por favor, nos ayudan muchísimo si nos dicen si les gustó el episodio, si les gustó el tema, si les gustó el back que tenemos, así como medio universal, sí, del universo. Si les gustó, eh, pónganos también ahí como comentarios de qué es lo que quieren que estemos tratando en los siguientes episodios y todos sus comentarios son de contribución para nosotros, todo nos ayuda y todo nos suma. Así que si les gustó, pues ya saben, compártanlo, denle like y nos estamos escuchando la próxima semana con otro tema también para ustedes. Que tengan muy Sí, bonito no día. se les olvide. Que no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Espacio Mágico y en Instagram como @espacio cero mágico, justo como está aquí debajo de la pantalla. Los esperamos el próximo episodio. Bye. Bye.